Hay que reformar la Constitución. ¿Por qué? Bueno, para el Frente Amplio, la postura de reformar la Constitución, más allá de algunos matices, tiene que ver con que la matriz del texto constitucional actual es un texto que responde a otra etapa histórica del Uruguay. El texto constitucional actual recoge fragmentos, enormes fragmentos del texto constitucional actual, que se arrastran desde la versión constitucional fundacional del Uruguay de 1830 y muchísimos también desde la de 1917, muchísimos. O sea, es un texto constitucional con mucha tradición y componentes muy nobles que han sobrevivido hasta ahora, pero que también en algunos casos responden a una visión del mundo que dista bastante de la situación en la que nos encontramos actualmente. Eso no le quita valor a ese documento, simplemente que responde a otro tiempo. Hay ahí conceptos, enunciados, cosas que a veces en términos generales parecen compartibles, pero que no está nada mal volver a repensarlos, revisar sus ponderaciones, revisar su lenguaje, porque en algunos casos, además de ser simbólicamente significativos, impactan en la realidad o generan dudas en la realidad. Y además de toda esa parte que tiene que ver con los grandes enunciados y derechos que se consagran allí, y componentes que tienen que ver con el ejercicio de la ciudadanía, etcétera, también tiene toda una fuerte cantidad de capítulos que tienen que ver con la institucionalidad del Estado, que no deja de ser otra cosa que la forma en la cual, o una parte muy importante de la forma en la cual se divide el poder en el Uruguay. Y no es un tema nada menor. Y pensar que hay que cambiarla no quiere decir que lo que se haya hecho en determinado momento esté mal. Quiere decir que hay condiciones nuevas por las cuales esta discusión es completamente legítima, y la forma en la cual se procesa también, creo yo, debe ser lo más amplia y abierta posible. Dos aspectos. La oportunidad política de iniciar un proceso de discusión de reforma, y si este proceso de discusión de reformas se enlaza con nuevas leyes que se han incorporado en el plano de los derechos, que han abierto nuevas miradas sobre la sociedad. ¿Cómo se conjuga todo esto? Bueno, empezando por la segunda pregunta, se conjuga mucho en algunos aspectos, ¿no? Algunas de las leyes emblemáticas de todo este ciclo de gobierno del Frente Amplio, que ha tenido un gran respaldo de la ciudadanía, la ley del matrimonio igualitario, la ley de despenalización del aborto, la ley que tiene que ver con el consumo de marihuana, etcétera, que son leyes con un componente libertario, liberal, muy fuerte, que depende de la óptica en la que se lo mire, son algunos de los aspectos que a veces en algunas dimensiones la Constitución no consagra tibiamente, así como también dimensiones vinculadas a la paridad de género, a la no discriminación racial ni étnica, algunos componentes vinculados al flujo migratorio que tiene el Uruguay, que a veces no somos como conscientes de ello. Vuelvo a repetir, responden a conceptos o paradigmas que en algunos casos tienen 20, 30, 50, 80 o 100 años. Cuando la Constitución en el artículo 7 dice que todo ciudadano tiene derecho a ser protegido en el goce de su vida, honor, libertad, seguridad, trabajo y propiedad, son 6, 7 conceptos que son como fundamentales y paradigmáticos, y aparte denotan una cierta ponderación, ¿no? Por algo el de la vida está primero, y uno ahí puede plantearse de por qué el honor está ahí. Quizás en 1904 el honor era un concepto casi natural o completamente naturalizado por la sociedad y estaba en ese lugar, por encima incluso de la libertad. Sería interesante ver si hoy, en pleno siglo XXI y avanzando muy decididamente en una dimensión cultural muy diferente, eso sigue siendo así.
A alguien le podría parecer insignificante, pero es una discusión que hay que dar, porque mientras tanto eso se mantiene ahí, tiene un determinado trasfondo por el cual a mí, por ejemplo, me parece que personalmente la libertad es una cosa como muy importante y debe ser casi una bandera o un estandarte de esta reforma, que yo aspiro a que realmente el Frente Amplio y todos aquellos sectores de la sociedad que entiendan que es necesario lo impulsen. Y sobre lo de las condiciones, ahí vuelvo a decir, creo que en este momento, ¿no?, que ya estamos en el siglo XXI, con determinadas coordenadas culturales, con determinados tipos de debates políticos, considerar como casi sagrados algunos enunciados o algunos textos, o considerarnos indiferentes a ello porque decimos, total, esto no incide en nada, nos puede quitar las perspectivas sobre que algunas cosas al final terminan incidiendo, si no de manera directa, a veces de manera indirecta, en el plano simbólico, ¿no? Por ejemplo, además de ese artículo está ese otro que habla del hogar como un lugar inviolable y que hasta hace no demasiado tiempo una versión anterior de la Constitución decía que era sagrado, y que la autoridad la tiene el jefe de familia. Es una noción que, vinculado a determinados componentes igualitarios, de equidad de género, de respeto entre las distintas generaciones, etcétera, no parece como el lenguaje más apropiado. Y uno puede ponerse en la posición fácil y decir, bueno, no, pero el espíritu de eso, bueno, está bien, reinterpretemos el espíritu a la luz del presente y del resto del marco normativo y cultural en el que estamos ahora. Pero ya que estamos, pensemos que eso también se puede cambiar, ¿no? Porque si se mantiene así, sigue expresando determinadas concepciones que se vuelven muy conservadoras en relación a algunos aspectos que en otros componentes de la Constitución, por ejemplo, pueden terminar consagrando una serie de privilegios, ponderaciones o principios rectores que además pueden terminar justificando otras cosas en el marco legal actual, ¿no? Donde leyes como las que yo te mencionaba y que tú traías a colación con tu pregunta, expresan en un lenguaje un paradigma diferente. Y hay que consagrarlo, ¿no? Porque la Constitución está por encima de todo ese marco legal. Y está bien, técnicamente tiene que mantener la concordancia, tiene que ser una ley congruente, tiene que haber un soporte técnico, pero también es verdad que es importante que la gente lo discuta, que la ciudadanía y todos aquellos que estén interesados participen de ese proceso de debate, de esa discusión. El tema de reforma constitucional, a veces, dicho así, parece como un tema lejano, muy técnico, muy abstracto y hasta un poco envolante para la gente. Pero si lo empezás a descomponer entre los distintos factores que la integran, los diferentes capítulos, las cuestiones que abordan, empieza a movilizar mucho más a las personas que están preocupadas, por ejemplo, por el medio ambiente, por los derechos de las minorías, por ciertos aspectos que han sido consagrados a nivel de la sociedad como nuevos derechos, etcétera, que no está nada mal que la Constitución los refleje, y refleje no solo el hoy, sino una proyección hacia el futuro, y no está nada mal tampoco que discuta cosas como la fortaleza del Poder Judicial, que efectivamente el derecho a la justicia esté consagrado territorialmente de forma auténtica y no de forma desigual si las personas están en Montevideo y en determinados barrios a que si están en otros barrios o están en el interior y en zonas muy lejanas a Montevideo. Ese tipo de cosas está así como el equilibrio de poderes, las potestades que tiene el Parlamento, las potestades que tiene el Poder Ejecutivo. En esto que marcabas recién, habría un acercamiento de la discusión constitucional con la aplicación de las leyes, porque han sucedido reiteradamente que proyectos de ley o leyes han tenido dificultades justamente porque se han tropezado con la inconstitucionalidad de las mismas. Y además es cierto, eso es así, aparte socialmente el enunciado de esto es inconstitucional, parece que ataca como algo sagrado, ¿no? Como que es como una especie de ley escrita en la piedra de una forma casi mágica, y en realidad ese texto constitucional tiene una determinada elaboración. Hubo quienes lo redactaron en un determinado momento, sufrió determinadas reformas y ahora puede volver a tener otra. La legitimidad nace del respaldo popular que lo termina consagrando en cualquiera de las vías a través de las cuales se puede reformar.
Cualquiera de los 4 mecanismos, más allá de cómo surge la iniciativa, termina en un dictamen que hace el cuerpo electoral como órgano decisor sobre eso. ¿Cuáles serían esas? Las vías que prevé la Constitución son 4. Hay 2 que, digamos, son como iniciativa parlamentaria, una que queda como reservada a una minoría, digamos, basta con los 2/5 para elaborar un proyecto X, presentarlo, y con el respaldo de 2/5 del Parlamento, eso termina en un plebiscito que es simultáneo con sería, si se hiciera ahora, simultáneo con las elecciones generales de octubre del 2019. Hay otro mecanismo también parlamentario, que es la ley constitucional, que es a través de una mayoría especial ahí, o sea, 3/5 creo que es, y con eso, además, con esa mayoría, sí puede realizarse un plebiscito independiente antes de las elecciones. Y después hay 2 mecanismos más. Uno es el de iniciativa popular, que redactando un proyecto y obteniendo alcanzando el 10% de los inscritos en el padrón electoral que firman la iniciativa, eso también puede ir a un plebiscito que también sería, como en el de los 2/5 del Parlamento, simultáneo con las elecciones, en este caso las de octubre del 2019. Y luego hay un cuarto mecanismo, que es como el más robusto desde el punto de vista institucional, que es que el Parlamento, por mayoría simple y con un proyecto disparador, puede habilitar el mecanismo de convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente que está prevista en la actual Constitución. Esa Asamblea Nacional Constituyente se conforma a través de integrantes que son electos a través de una elección del cuerpo electoral, organizada por la Corte, elegidos de forma similar a los diputados, y que tiene un periodo de 1 año para sesionar, y a partir de finalizado ese periodo se someten a una instancia electoral también el proyecto o los proyectos que surjan de esa constituyente, que pueden surgir un máximo de 3, dada los requerimientos de número mínimo que requiere una iniciativa dentro de la constituyente para alcanzar la consideración electoral del cuerpo electoral en su conjunto. Esos 4 mecanismos, dentro de la discusión que ha llevado el Frente Amplio, básicamente actualmente están en disputa 2 posibles, que son el de la iniciativa popular, es decir, que el Frente Amplio como tal resuelva avanzar en un proyecto de reforma, redactarlo solo o en conjunto con otras organizaciones políticas, sociales, culturales, etcétera, que estén afines a impulsarlo, y salga a buscar el respaldo de la ciudadanía, es decir, a buscar las firmas para ese proyecto. Y si supera las cerca de 200.000 firmas que se necesitan, habrá en octubre del 2019, simultáneamente con las elecciones nacionales y con las hojas que uno tiene que poner ahí, votando la fórmula presidencial, los diputados, los senadores, etcétera, además unas papeletas para definir o no el respaldo a esa reforma. Esa es una de las posibilidades. La otra, que también está vigente dentro de este proceso, es que algunas integrantes y algunos sectores, y hay gente dentro del Frente Amplio que sostiene que en lugar de ese mecanismo quizás es mejor habilitar el mecanismo de la Asamblea Nacional Constituyente, que no hay mucha tradición en Uruguay de haberlo usado. La última vez fue alrededor de 1917. Todas las demás reformas constitucionales que hubieron después, en la década del 30, del 50, del 60, incluyendo también la del año 90, que incorporó el balotaje, y algunas de iniciativa popular, como la de los jubilados del año 89 creo que fue, o la del agua, etcétera, todas han sido a través de otro mecanismo y nunca a través de la Asamblea Nacional Constituyente, que, como decía, desde mi punto de vista, yo soy favorable claramente al de la Asamblea Nacional Constituyente, es el más robusto. ¿Por qué? ¿Qué singularidad tiene? Yo creo que es el más ordenado. En primer lugar, es el que además permite el debate, la comunicación pública, la concurrencia de todas las partes interesadas a ellos en la mejor calidad y en las mejores condiciones. Creo que fortalece la calidad democrática de todo ese proceso. Hay un proceso que se dispararía ahora con las ideas iniciales que quienes impulsan, que en este caso sería la propia fuerza política en el gobierno, la habilitación del mecanismo de la constituyente, diciendo lo queremos hacer por esto y por esto otro, porque nos parece importante discutir cómo se divide el poder en Uruguay, nos parece importante discutir cuáles son las bases fundamentales que se consagran en los capítulos iniciales sobre
determinados derechos o determinados principios rectores para el país, para la sociedad y para el Estado, etcétera, y ahí se darán argumentos de tipo político y de consideración general que lo pondrán sobre la mesa, y eso desencadenará un determinado proceso que obligará a que los que tengan interés en dar ese debate se tengan que postular como candidatos, las fuerzas políticas tendrán que decidir cómo instrumentan eso, y los candidatos tendrán que salir a pedir el voto de la gente expresando cuáles son sus ideas con relación al actual texto constitucional y a los futuros posibles de textos que querrán respaldar. ¿Cómo participan los movimientos sociales en ese proceso? Los movimientos sociales podrán participar en ese proceso de una manera muchísimo más amplia que si se dirigiera el otro mecanismo. En el otro mecanismo también está previsto, o es voluntad del Frente Amplio, hacerlo en conjunto con los movimientos sociales y hacer un proceso de consulta. Yo creo que a través de este mecanismo pueden hacerlo de manera muchísimo más ordenada, porque incluso no está totalmente reglamentado, pero podrían incluso participar de manera directa en la propia constituyente, entiendo yo, y si eso no se llega a dar, tanto porque reglamentariamente se opta por otro camino o porque los propios movimientos sociales deciden no presentarse electoralmente, pero tendrán un año entero para permitir su concurrencia a los espacios de trabajo de esa constituyente, que a mí me parece que es un espacio mucho más abierto que el que pueda desencadenarse en estos próximos meses, porque el mecanismo de iniciativa popular, el que implica la recolección de firmas, implica la elaboración de un articulado completo desde casi que el inicio del proceso. Hay que llegar a esa síntesis y a partir de ahí salir a recoger las firmas, y una vez que se han recogido ya las primeras firmas, ese texto no se puede cambiar. Y es ese texto el que va a avanzar hasta octubre del 2019, cuando no se puede cambiar ni una coma, porque queda como lacrado por esas firmas que se empiezan a juntar. Dos observaciones mientras que el otro proceso es mucho más abierto hasta el final. O sea, el Frente Amplio, si decide avanzar en el camino de la Asamblea Nacional Constituyente, va a elaborar un proyecto disparador, va a decir cuáles son sus ideas globales sobre lo que pretende cambiar de la Constitución. La gente respaldará en X medida electoralmente a los candidatos que el Frente Amplio promueva para esa constituyente. Habrá otros candidatos que tendrán como otras posturas, recibirán otro nivel de respaldo, se encontrarán todos en esa constituyente y habrá nuevo espacio para las distintas iniciativas que haya en esa constituyente, y surgirán como nuevos proyectos. Se podrá ahí negociar, intercambiar, seguir recibiendo las opiniones de la ciudadanía, de la sociedad civil organizada, y a lo largo de ese año el proyecto madurará y será puesto a consideración del cuerpo electoral los textos definitivos un año después. A algunas personas esto podría parecerlo como una pérdida de tiempo. A mí me parece sinceramente que es calidad de tiempo muy bien invertida, de la más alta calidad democrática, sobre todo si el proceso se hace de forma genuina, transparente, abierta, si esa constituyente y quienes la integran se dan espacio para el intercambio entre sí y para recibir a todos aquellos que tengan interés en acercar sus puntos de vista. Implica un determinado gasto, que esto es lo que a veces se cuestiona, pero yo creo que es un gasto bien hecho en inversión hacia el futuro, hacia las nuevas generaciones, a las futuras generaciones, al país que pretendemos fundar, etcétera. Muchos aspectos de la actual Constitución no reflejan el sentir de buena parte de la ciudadanía, de una expresión política determinada que no se siente del todo incorporada. Ya le digo, no es necesario criticar ni atacar el actual texto constitucional, hay que respetar el ciclo histórico que cumplió, el valor que tuvo y las cosas que permitieron realizar y las garantías que le dio a mucha gente en muchos momentos. Incluso también hay que hacer notar que cuando no se respetó fue muy crudo que no se respetara la Constitución y los principios democráticos y de defensa de la libertad que tienen, etcétera. Pero eso no quiere decir que sea un texto incorregible o inmejorable. Al contrario, hay que pensar que siempre las nuevas generaciones pueden tener mejores visiones, distintas visiones enriquecedoras, y que pueden responder mejor a determinados tipos de sensibilidad. Y a mí me parece que al ser asuntos tan abarcativos, si bien tienen esa dificultad para algunas personas, tienen subcomponentes que son como muy concretos. Y si a mí, por ejemplo, hoy esto me encontrara levantando mucho la bandera, qué sé yo, de la defensa del medio ambiente o la defensa de la cuestión de género o el espacio de las nuevas generaciones dentro de la sociedad, cualquiera de los dos temas
cualquiera de los dos capítulos de estos dos documentos que tienen discusión en el Frente Amplio brindan la oportunidad para que aún en una visión un poco más acotada uno pueda encontrar ahí una trinchera por la cual defender sus ideas y tratar de incidir para que esas cosas cambien. El Frente Amplio, dada la fuerza electoral que hoy tiene, por más que esté un poco en crisis y eso aparentemente según las encuestas esté un poquito desaviado, no deja de ser una gran fuerza política, y toda fuerza política es transformadora en este caso y incide sobre la sociedad. Así que me parece que representan esa oportunidad para quienes se sientan a veces un poco descreídos de algunas cosas. Capaz que los títulos no son muy convocantes, pero si uno levanta la tapa del libro y mira lo que dicen las hojas, capaz que es muy probable, capaz no, es muy probable que ahí encuentre cosas que sí lo movilicen y lo motiven a dar la pelea, la discusión y el debate, que es lo que una fuerza política necesita, y la sociedad también necesita que las fuerzas políticas hagan eso y no solamente cultiven lo superficial, ¿no? Bueno, muchas gracias. No, por favor, a ustedes.